El tema es como está escrito. Un día después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a muchos problemas y a un enemigo llamado Satanás, el cual, al ver que nuestro Señor Jesucristo tenía necesidad, se ofreció que es que para ayudarlo, y le dijo: haz esto y se acabó tu problema y se cubre tu necesidad. Y le dijo 4 veces lo que debería de hacer, y le dio 4 consejos, los cuales parecían buenos, pero los consejos del diablo iban en contra de la palabra de Dios, por lo cual nuestro Señor Jesucristo no lo aceptó. Y en su respuesta le dijo: todo parece bien, pero ¿qué crees, Satanás? No está bien, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. No está bien, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No está bien, porque escrito está: a solo Dios debemos de adorar, y a Él solo lo debemos de obedecer. Eso que le pasó a nuestro Señor Jesucristo nos va a pasar a cada uno de nosotros. Vamos a enfrentar al diablo, si es que me está pasando. Vamos a enfrentar al diablo cada que tengamos necesidad, y se va a ofrecer para ayudarnos, dándonos consejos que parecen buenos, con el fin de resolver nuestros problemas o cubrir nuestras necesidades. Pero si esos consejos van en contra de lo que dice la Biblia, de lo que está escrito, le tendremos que decir lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Le tendremos que decir al diablo, o a quien se deje usar por el diablo: no, porque escrito está: solo a Dios obedecerás. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pase lo que pase, tengan la necesidad que tengan, los problemas que tengan, favor de no dudar de lo que Dios dice a través de la Biblia, y tomar la Biblia y tomar el consejo de Dios, y no el consejo de la comadre, no el consejo del compadre, no el compadre, no el consejo de nadie. Vamos a lo que Dios dice. Si haces a un lado, si sabemos que la Biblia es infalible porque es palabra de Dios, ¿por qué tengo que hacer caso, o por qué tengo que buscar otro tipo de soluciones cuando las tengo en mi mano? Si creemos que la Biblia es infalible y es palabra de Dios, entonces vamos a tener que decirle a quien nos quiera ayudar y nos dé consejos que van en contra de la palabra de Dios: no, porque escrito está. Vamos a ver Mateo capítulo 4 del 1 al 10. Le tendremos que decir al diablo, o a quien se deje usar, queriéndonos ayudar y diciéndonos que hagamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Le tenemos que decir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: porque escrito está: a solo Dios obedecerás. Mateo capítulo 4 versos del 1 al 10 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién? ¿Existen? Sí, existen. ¿Existen los espíritus malignos? Sí. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6 verso 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes potestades y gobernadores de las tinieblas, que habitan en donde, en el aire, y se pueden meter en cualquiera, y puedan acercarse a ti para hablarte al oído y meterte pensamientos en la cabeza que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces el diablo siempre va a estar tratando de acercarse a ustedes o a mí cuando tengamos necesidades, para incitarnos a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Mateo 4 versos del 1 al 10 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo,
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el ejemplo central de cómo debemos de enfrentar al diablo y las tentaciones o los deseos carnales. Llámese tentaciones o deseos carnales como el robar, el mentir, el fornicar, el cometer adulterio, el mirar lo que otros y otras tienen para codiciarlos, el emborracharse, el caer en pleitos o en usar de violencia. Lo que acabamos de leer es el tema central de cómo debemos de vivir cada día en todas las áreas: en el hogar, en el trabajo, en el club, en el salón de belleza, en el templo, en el hospital, en el cine, en la escuela, en la calle, en el centro comercial. Lo que acabamos de leer es el tema central de cómo debemos de enfrentar al diablo y los deseos carnales y los problemas de cualquier índole, y salir bien librados o victoriosos, tal como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las 4 veces que fue tentado por el diablo dijo: escrito está. O en otras palabras dijo: no voy a hacer lo que tú quieres, Satanás, porque escrito está: solo a mi Padre Dios obedeceré. ¿Cuántas veces no nos vemos con necesidades y en problemas, y de pronto alguien nos ofrece su ayuda, pero tenemos que hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? Pues cuando sucede eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo: no, porque escrito está. Alguna vez me invitaron a vender cigarros cuando tuve necesidad de trabajar, y me ofrecieron carro, paquetes de cigarros para degustación, un buen salario, prestaciones, y yo no tenía trabajo. Y la persona que me ofreció me dijo: yo te conozco, yo soy supervisor de esa empresa, entonces necesitamos alguien, y tú necesitas chamba, ¿cómo ves? Piénsalo. Después de pensarlo, oramos, hablé con mi esposa, oramos, dije: no voy a vender cigarro, no, si predico contra eso. Y también me ofrecieron para trabajar en una distribuidora de cerveza, y no, ¿cómo voy a trabajar? Y cuando no tenía trabajo, y lo rechacé, y tenía problemas económicos, y tenía la carga de tener que darle a mi esposa el gasto, el dinero, a los hijos que se iban a la escuela. Yo miraba a mis hijos que se iban, a lo mejor limpios, pero con ropita muy usada, zapatos muy desgastados. El Miguel iba, Ángeles, y iban así, Damaris, Abigail y todo. Pero yo rechacé esas propuestas de trabajo, no las acepté. Y mi esposa estuvo de acuerdo y oramos al Señor, y al poco tiempo entré en una empresa en donde Dios me bendijo, y fue donde Dios me bendijo tanto que llegué a la gerencia de ventas. Cuando tú renuncias a hacer lo que el diablo quiere, o renuncias a hacer lo que tus deseos carnales quieren, y haces la voluntad de Dios, tenlo por seguro, Dios te va a levantar en victoria, en lo económico, en lo físico, en todo, pero tienes que hacer lo que Él dice. No crean que el ejemplo que Jesús nos da aquí es para echarlo a la basura,
¿O es algo que te debe de aburrir? Ya lo conoces, pero no lo has mirado. El poder que hay en esa enseñanza es un gran ejemplo. Jesucristo dijo, o podría decirnos hoy, ejemplo os he dado para que así como yo hice, ustedes también hagan. No hay otra. Si hemos de seguir un ejemplo, sigamos el ejemplo de Jesucristo, no el ejemplo de aquellos que andan en pecado. No. Pónganse bien abusados. Le tenemos que decir al diablo, no voy a hacer lo que tú quieras, Satanás, porque escrito está, solo a mi Padre Dios obedeceré. Porque escrito está. Así es como debemos de enfrentar al diablo, los deseos de nuestra carne, porque todos tenemos deseos de la carne, y no siempre es el diablo el que está ahí. A veces tus propios deseos carnales, de tener relaciones sexuales, de robar, de mentir, ahí están al orden. Entonces, cada que tengamos que enfrentar al diablo, los deseos de la carne, y resolver los problemas de cualquier índole, como escrito está, nuestro Señor Jesucristo actuó de acuerdo a lo que está escrito. Y es así como debemos de enfrentar al diablo. Cuando nos esté incitando a cometer algún pecado, así debemos de renunciar a los malos deseos de nuestra carne, y así debemos de resolver los problemas familiares o de cualquier índole, haciendo todo como está escrito, o en otras palabras, como Dios dijo. La Biblia no es un libro aburrido. La Biblia es un libro lleno de sabiduría divina y llena de poder de Dios. Con la Biblia, cuando hemos enfrentado a gente poseída por Satanás, nomás le decimos, escrito está, Satanás, y te vas fuera en el nombre, y se va. Y cuando tú tengas problemas o necesidades y te veas incitado a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, también tienes que decir, escrito está, carnita, no cometerás adulterio, escrito está, carnita, no fornicarás, escrito está, carnita, no te emborracharás, escrito está, carnita, no fumarás, escrito está, carnita, no mentirás, escrito está, carnita, no chismearás, escrito está, carnita, no pelearás. Modas vendrán y pasarán, y vendrán otras, tentaciones del diablo vendrán y se van y después vuelven. Deseos buenos y malos siempre los tendremos, y problemas vendrán y se resolverán, y vendrán otros problemas, y nosotros debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o hacer todo como está escrito y resolver todo como está escrito, porque escrito está. El Evangelio de Marcos capítulo 13 verso 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Ahí está el consejo. Ahí está lo que debe de hacer usted y yo. Ahí está lo que debe de hacer el joven, la jovencita, el niño, el adolescente, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, la mamá. Cuando tenga problemas, situaciones, escrito está. Escrito está. Hace unos días recibimos un mensaje en donde el Señor nos dice, vuelvan a su primer amor. Y eso a mí me ha hablado Dios para hacerme saber que si voy a hacer algo, lo hago con amor. Estoy predicando con amor, puedo alabarlo con amor, puedo lavar las sillas con amor, puedo ir a visitar a la gente y lo tengo que hacer con amor. Si voy a dar una ofrenda, lo tengo que hacer con amor, porque escrito está. Si haces muchas cosas para Dios, pero no lo haces con amor, no sirve y nada eres, dice el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 13, dice, si tengo todos los dones del mundo y tengo una fe que sirve para trasladar las montañas al mar, si no tengo amor, nada sirve, nada soy. Todo lo tenemos que hacer con amor.
Repito, como lo acabamos de comentar, modas vendrán y pasarán y vendrán otras, tentaciones del diablo vendrán y se van y después vuelven, deseos buenos y malos siempre los tendremos, y problemas vendrán y se resolverán y vendrán otros problemas, pero la palabra de Dios no pasará, seguirá siendo la misma palabra la que nos diga o enseñe cómo vivir y cómo actuar ante la modernidad, ante las tentaciones del diablo, los deseos de la carne y los problemas de todo índole. Desde que se empezó a escribir la Biblia, o desde que Moisés recibió la palabra de Dios, él mismo como instrumento de Dios, dio instrucciones de parte de Dios a todo el pueblo de Israel para que vivieran y enfrentaran los problemas de acuerdo a la palabra, o como está escrito, y así recibirían las bendiciones tal como está escrito. Vamos a ver Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios, como está escrito. Moisés le dijo al pueblo de Israel, como está escrito, oigan y obedezcan y van a tener las bendiciones. Pero también está escrito que en caso de no hacer las cosas como está escrito, recibirán las maldiciones como está escrito. En este mismo libro de Deuteronomio y en este mismo capítulo 28, verso 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, como está escrito, no se pasa nada. Ahí dice Dios cómo le va a ir a aquellos que hacen las cosas o hacen a un lado su palabra para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y ahí dice cómo le va a ir a aquellos que hacen su voluntad. Y el ejemplo que tenemos más claro y que quede bien grabado en su corazón, a Cristo. Nunca se les olvide el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir. Se vio tentado cuando tuvo hambre, tuvo necesidades seguramente, y el diablo las sabía, y se acercó para decir: haz esto y haz esto y haz esto, y Jesús le dijo: no, porque escrito está, no, porque escrito está, no, porque escrito está, solamente a Dios obedeceré. Y el diablo se fue por un... El que Dios les haya dado la palabra al pueblo de Israel, así como el que a ustedes y yo tengamos una Biblia, fue y es con el propósito de que enfrentaran y enfrentemos las tentaciones que nos ponga el diablo y los malos deseos de la carne y los problemas de la vida, los resolvamos como está escrito y no como el diablo quiere y no como nos lo indiquen nuestros malos deseos, sino como lo dice la Biblia, como escrito está. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos del 14 al 16, dice, ahí dice cómo debemos de enfrentar los problemas. Dice, como hijos obedientes. ¿A quién? A Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué implica ser santo? ¿Qué implica ser santo? ¿Saben qué implica ser santo? Hacer todo como está escrito. La santidad no es ponerte una vestimenta como falda desde acá arriba hasta abajo y traer un capuchón. La santidad es, haz todo como está escrito. ¿En dónde tienes que hacer todo como está escrito? En la escuela, chicos, en la escuela. Ahí se te van a acercar chicas y te van a echar los canes, ¿o no? Porque ahora ya se lanzan las chicas
Antes, cuando se miraba, no, hombre, ahora son las primeras. Oye, me pasas. ¿No te gustaría andar conmigo? Se te van a lanzar. En la escuela, te puedes ver incitado a copiarle a los demás. Te puedes ver incitado a echarte un cigarrito, porque ahí se empieza, en esos niveles. Entonces, aquí se trata de ser santo, significa no voy a fumar, no voy a copiar y no voy a ponerme grosero con el profesor. Eso es santidad. Santidad en el hogar. La esposa respeta al marido y el marido cuida a su esposa y la ama y también la respeta. Santidad es respeto a mi vecino. Santidad es respeto las cosas de mi patrón y llego puntual y doy lo mejor de mí. Eso es santidad. Y así es como nosotros debemos de enfrentar los problemas, haciendo siempre la voluntad del Señor, siendo santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No debemos de vivir ni resolver los problemas de acuerdo a los deseos de la carne que teníamos antes y tenemos hoy, porque seguimos teniendo los mismos deseos carnales que teníamos antes de ser cristianos. Los seguimos teniendo hoy y seguimos batallando con esta carnota que tiene deseos constantemente, y la mayoría son deseos naturales, pero se convierten en pecado cuando los tratas de satisfacer fuera de la voluntad del Señor. Dentro de la voluntad de Dios es una gran bendición. Dentro de la voluntad de Dios significa, si estoy casado, qué bendición poderme acostarme con mi esposa y tener relaciones. Si estoy casado, qué bendición es hablar con ella, platicar, abrazarla, besarla. Pero si no estás casada, ni siquiera estás desposada, y que cada ratito te estén bese y bese, o tú estés bese y bese al otro, ya por eso les digo, lo que chupó el diablo ya no lo recoge nadie. No se deje chupar. Amén. Pues nadie dijo amén, dijo: ay, pastor, ¿quién le dijo que hablara de esto? Nadie. Ahorita me están llegando las ideas, ni siquiera las traigo aquí escritas. No debemos de vivir, repito, ni resolver los problemas de acuerdo a los deseos de la carne que teníamos antes y que tenemos hoy, sino de acuerdo a lo que está escrito. Eso es lo que realmente nos traerá bendición. Eso es lo que implica ser santos, bienaventuradas y bienaventuradas, hacer todo como está escrito. Repito, eso es lo que implica ser santos y bienaventurados, y hacer todo como está escrito. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, y también nosotros podemos ser o estar siendo tentados por el diablo para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, o a lo mejor no. Pero tenemos algo que yo considero natural: deseos malos de la carne, deseos de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, y tenemos o tendremos problemas. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de cómo vencer el diablo y de cómo vencer los malos deseos de la carne y cómo resolver los problemas. Lo tenemos que hacer como está escrito en la Biblia. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y está escrito. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, verso 13. ¿Ya lo pusieron en la pantalla? Ahí está. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Esto lo dijo un día que Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Todopoderoso, se puso a lavarle los pies a sus discípulos y les lavó los pies. Y les dijo que el maestro el alumno no es superior al maestro. Sin embargo, el maestro y el Rey de Reyes dio un ejemplo para que hoy en día aquellos que son maestros, que están titulados y demás, sigan su ejemplo y sirvan a los demás.
no por tener el título o tener otro nivel más arriba, dejen de servir a los demás con humildad. Entonces Jesús les lavó los pies a los discípulos para darles un ejemplo de humildad. ¿Y qué dice el Señor? Que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios bendice a los humildes y resiste a los soberbios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al diablo las 4 veces que lo incitó a hacer algo malo, le dijo que no, porque estaba escrito que no lo hiciera. Lo mismo debemos hacer ustedes y yo, porque ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, para que así como Él lo hizo, también nosotros ¿qué? Hagamos. Así que cuando estemos siendo incitados a hacer algo contra la palabra de Dios, o cuando tengamos deseos malos, o cuando tengamos problemas, digamos, no voy a pecar porque está escrito que los que pecan son del diablo. ¿No está así en la Biblia? Así lo dice. No voy a pecar porque los que pecan no tienen las bendiciones de Dios. Y también digan, no voy a satisfacer mis deseos carnales, porque escrito está que los que satisfacen sus deseos carnales no heredarán el reino de Dios. Y cuando tengamos problemas, digamos, no los voy a resolver conforme a mi voluntad, sino de acuerdo a lo que está escrito. Porque si no obedezco a Dios, me iré a la ruina. Así lo dice la Biblia, ¿no? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, serán semejantes a hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca. Que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra la casa, esta no va a caer porque está edificada sobre la roca. Pero aquellos que oyen la palabra de Dios y no lo obedecen son semejantes a hombres y mujeres necios y tercos e insensatos, que edifican su casa sobre la arena. Que cuando vengan problemas y fuertes vientos y golpeen contra la casa esta va a caer y va a ser grande, ¿qué? Su ruina. Entonces usted, cuando se vean problemas, diga, no los voy a resolver conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Amén. Porque si no obedezco a Dios, me iré a la ruina. Porque si no obedezco a Dios, voy a ser del diablo. Porque si no obedezco a Dios, no voy a entrar al reino de los cielos. Se pierden un montón de cosas muy importantes y valiosas cuando hacemos las cosas conforme a nuestra carne o contra la voluntad del Señor. Se pierden un montón de bendiciones. En toda la Biblia, la palabra como está escrito aparece como 80 veces, 17 en el Antiguo Testamento y 63 en el Nuevo. Esta frase, como está escrito, está en la Biblia, significa que van a suceder las cosas tal como escrito está. Y es por ello que debemos enfrentar al diablo y sus tentaciones como escrito está. Y es por ello que debemos de enfrentar los deseos de la carne como escrito está. Y es por ello que debemos de resolver los problemas como escrito está. Y todo lo debemos de hacer como escrito está si queremos que nos salgan bien las cosas. No somos más listos que Dios. Dios es más sabio que nosotros y que todos, que cualquiera. Si Él te está diciendo a través de su palabra, si es que crees que la palabra es voz del Espíritu Santo, no la debemos de hacer a un lado, debemos de ir a ella constantemente. Va a decir, Señor, ¿cómo le hago? Si la haces a un lado, tenlo por seguro que vas derechito a la ruina. Porque los que hacen a un lado la Biblia, por un tiempo yo miro que les va muy bien. Y hay hasta hermanos y hermanas que pueden decir, ¿por qué tal hermano y eso anda haciendo cosas malas y le va re bien y todo eso? Tranquila, hermana, usted haga la voluntad del Señor, porque Dios la va a bendecir a usted. Y el tiempo nos va a decir qué va a suceder, porque después de un tiempo esas personas van a la ruina o empiezan a pasarles cosas. Dios les está previniendo de cómo, les está diciendo cómo hacer las cosas y las hacen como ellos creen, se creen más listos que Dios.
más sabios que Dios, y van para abajo. Y es gratis, hermano, aquí no necesita otra cosa más que la Biblia. Es gratis el consejo, ahí están las estrategias, ahí está lo que usted debe de hacer para resolver un problema o para cubrir cualquier necesidad. ¿Quieres cubrir necesidades? Eres nuevo en Cristo, eres la primera vez que vienes. Lo primero que tienes que hacer para cubrir tus necesidades es arrepentirte de tus pecados, recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y después de eso, ¿qué? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas que tienes como necesidad te serán añadidas y Dios te las va cubriendo. Pero hay un orden. En el Antiguo Testamento se tenían que hacer las cosas como escrito está para que les fuera bien, y no se hacían como escrito está, les iría mal, como les fue. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue llevado a cautivo a Babilonia, y estando en Babilonia, debido a que hicieron las cosas mal, que no obedecieron a Dios, estando allá el profeta Daniel reconoció que todo el mal que el pueblo de Israel estaba padeciendo se debió a su desobediencia, por no haber hecho las cosas como estaba y está escrito. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y Jerusalén y el templo fueron destruidos, así como está escrito. Vamos a ver el libro del profeta Daniel en el capítulo 9, del 12 al 14. Dice: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Por qué les vino todo este mal al pueblo de Israel? Por haber desobedecido como está escrito en la ley de Moisés. Si desobedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Todo lo que está escrito va a acontecer. La Biblia es infalible. Si usted cree que es la voz del Espíritu Santo, debe de creer que es infalible. Entonces, ¿por qué tengo que hacer las cosas contrarias a lo que Él dice? El profeta Daniel reconocía que todo el mal que vino sobre el pueblo de Israel fue el resultado de sus desobediencias, porque escrito estaba y escrito está. Si usted anda mal, ¿cree que le va a ir bien? Aunque esté aquí. Si te estás echando el cigarrito, el taco de ojo, si eres grosero y majadero y te echas el pulque y te emborrachas, y el tequila y el mezcal, ¿te va a ir bien? ¿Te va a ir mal? Y quien esté contigo te lo llevas entre los pies, porque un pecador destruye mucho bien, y si tiene gente que son su responsabilidad, se lo lleva entre los pies. Un borracho y es papá y tiene hijos y esposa, ¿qué? ¿A dónde se lleva? Se lleva a la familia, a los hijos a la ruina. Todo va a suceder tal como está escrito. En el Nuevo Testamento, bueno, ahorita lo vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, los como está escrito significa que sucedieron y sucederán, y están sucediendo cosas como está escrito. ¿Qué está sucediendo hoy en día que está escrito? A ver, acuérdense de algo que está pasando hoy, que llevamos 2 años sin poder reunirnos normalmente. ¿Por qué? Por la plaga, ¿no? ¿Y no está escrito? ¿Qué más está escrito? La maldad ha aumentado un chorro. ¿Por qué? Está escrito.
El amor de muchos ya se enfrió, muchos ya no aman a Dios como al principio, muchos ya no aman la Biblia como al principio, muchos ya no aman el estar en oración como al principio, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Todo está sucediendo, y todo eso está en el Antiguo Testamento. Usted lea Mateo capítulo 24, y ahí habla de todo lo que ha de acontecer antes de que llegue el fin. Mateo 24, ahí habla de todo eso. Y todo eso se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra. Repito, en el Nuevo Testamento, los como está escrito que sucedieron y sucederán, y están sucediendo cosas como escrito está, y tenían que vivir como escrito está. Estaba escrito que nuestro Señor Jesucristo nacería en Belén. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Y usted puede revisar toda la Biblia, hay un montón de profecías que se cumplieron en Jesucristo y que se están cumpliendo hoy en día. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versos 4 y 5, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quién fue el que? Bueno, el rey Herodes fue quien convocó a la gente en ese tiempo y les preguntó dónde nacería el Cristo, y la respuesta fue: en Belén de Judea, tal como está escrito, así sucedió. Y nos tocó ir hace unos años a Belén y nos mostraron el lugar donde nació Jesús, una cueva, donde también metían animalitos, porque en tiempo de invierno ahí se guarecían, ahí se guardaban los animalitos, ahí se metían también los cuidadores de las ovejas. Y Jesús nació ¿en dónde? En una cueva, en un pesebre, ¿no? En Belén de Judea, tal y como está escrito. Y tal como está escrito están sucediendo las cosas, entre las cuales están las guerras, las pestes o plagas. La maldad aumentaría, el amor de muchos se enfriaría. Y está escrito que los cristianos debemos de vivir de acuerdo a la fe. Está escrito, si no vives de acuerdo a la fe, estás frito o frita. ¿Qué significa vivir de acuerdo a la fe? Hacer todo para agradar a Dios, hacer todo como está escrito, como Dios lo manda. No como queramos, sino como Dios lo manda. Vamos a ver Romanos capítulo 1, verso 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. Nuestro Señor Jesucristo usó, y también los hombres del Antiguo Testamento y los del Nuevo, para acabar con cualquier argumento o discusión, usaron la frase, y se usa la frase como escrito está. Hay veces que tenemos juntas con pastores y hay quien hace pregunta y opinan y todo eso, y de pronto sale algún pastor que dice: espérenme, como escrito está, y nos lee la escritura y nos calla a todos. O a mí me ha tocado, me permiten dar respuesta a esto que preguntaron, y me han dado chance, sí, porque escrito está, el Señor dice esto, y todos se quedan callados. Cuando había discusiones o situaciones o problemas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo usó como escrito está, y mencionaba que la Biblia, y todo mundo, hasta el diablo. Cuando usted dice escrito está y menciona la Biblia, el diablo cierra la boca y no puede seguir dañando. La palabra escrito está significa que la palabra de Dios es autoridad, la cual nadie puede refutar, ni el diablo. Repito, cuando hemos atendido a personas poseídas por demonio, solo les decimos escrito está, y mencionamos la palabra de Dios, y enseguida sale de la persona y se va. Hay muchos ejemplos, pero me recuerdo uno muy,
muy hermoso que también nos pasó hace unos días, hace unos meses, con otro hombre al cual fue liberado de los demonios que lo poseían. Un día el diablo nos dijo a mí y a otros hermanos que nosotros no podíamos echarlo fuera. Dice, ustedes no pueden, y se reía de nosotros. Y le dijimos, cierto, nosotros no podemos, pero escrito está que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y de acuerdo a como está escrito, nos pusimos de acuerdo los que estamos ahí, le pedimos a Papá Dios y le dijimos, Papá Dios, nosotros no podemos liberar a este poseído por el diablo, pero tú sí puedes, porque escrito está. Y oramos, y enseguida que terminamos la oración, el poseído por el diablo se quedó quietecito, quedó liberado, y hasta el día de hoy está libre. Eso mismo hicimos con un hombre de Pachuca hace unos 2-3 meses, y lo hicieron 4 personas nuevas que nunca habían estado en una liberación, y yo no estaba presente. Les guié por teléfono y les dije, ahora ya pidieron perdón, ahora ya recibieron a Cristo, ahora puestos de acuerdo, escrito está que si 2 de acuerdo se ponen en la tierra por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y lo hicimos, y ese hombre también quedó liberado. Cuando usted usa la palabra escrito está y hace todas las cosas como escrito está, Dios le va a bendecir y le va a dar la victoria. Todo, problemas, necesidades, dudas, proyectos de vida, lo que quiera, hay que consultar con Dios o hay que consultar con la Biblia. Y eso lo debemos de hacer siempre, para que de esa manera recibamos instrucciones para cualquier asunto de la vida diaria, cualquier problema, cualquier necesidad. ¿Tienes necesidad de novio? ¿Habrá alguien que tenga necesidad aquí de novio? ¿O de novia? Pues no hay nadie. ¿Qué tienen que hacer? ¿Buscarlo? Pedírselo a Dios. Dios, yo quiero casarme, yo quiero un novio, pero un novio que te tema, un novio espiritual, no de esos que andan ahí nomás queriendo manosear. Yo quiero un novio que te tema, que sea obediente, que sea trabajador, feo, formal y chambeador. Bueno, a lo mejor no feo, no puede decir guapo, formal y chambeador, o sea, también pida, porque si al rato le toca un feo, pero bien es guapo, así lo pediste, mija, entonces no reclames. Hay que saber pedir, ¿no? Repito, para enfrentar al diablo y no caer en pecado, para no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne y para resolver cualquier problema, tenemos que hacerlo como está escrito. Y cualquier necesidad que tengas y cualquier problema que tengas, lo tienes que hacer como, pequeña, como está escrito, como Dios manda. Eso, ya me está apoyando esa chavita. Pero a los que le dije, ¿quieres un novio así? Pues como que dicen, ay, pastor, pues sí, ¿para qué nos acelera si estamos tan tranquilas? Luego ahí anda usted orando por nosotros, que seamos obedientes. ¿No? ¿Cómo debes de resolver el problema, papá, cuando tienes un problema en casa? ¿Cómo debes de resolver un problema, mamá, cuando tienes un problema en casa? ¿Cómo debes de resolver tus problemas, hijos e hijas, cuando tienes un problema en la escuela, en cualquier lugar? ¿Cómo debemos de suplir esas necesidades cuando las tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Todo como está escrito. Amén. En conclusión, cada que nos veamos incitados por el diablo para hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, digamos no, porque escrito está. Amén. Cuando los deseos de nuestra carne sean en contra de lo que dice la Biblia, digamos no, porque escrito está. Cuando tengamos problemas de cualquier índole, los debemos de resolver como escrito está.
Todos debemos de vivir como escrito está, y aunque modas vengan, modas se vayan, plagas vengan, plagas se vayan, y todo lo que esté sucediendo en la tierra llegue porque escrito está, también se va porque escrito está. Pase lo que pase, nosotros tenemos que mantenernos aferrados a la Biblia. Hoy me pueden llamar hasta como fanático porque soy duro y dale que la Biblia y la Biblia. Pues no he dejado la Biblia y me la llevé al trabajo, me la llevo al trabajo, me la llevo a todo. Nunca la he dejado. Y no ha faltado quienes, no dudo que me digan, ay, qué fanático, la Biblia para todos lados y siempre hablando de la Biblia y siempre. No he dejado de hablar de la Biblia. Para mí es lo más hermoso y para mí ha sido una gran bendición y seguirá siendo una gran bendición para todo aquel que tome la Biblia y haga las cosas conforme a la Biblia. Eso les enseño, a eso venimos aquí. No importa que te digan fanático, loco, lo que quieras, si traes la Biblia y mencionas la Biblia y que tienes que hacer las cosas conforme a la Biblia, no importa que te digan lo que quieran, haz conforme a la Biblia, porque escrito está. Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de su palabra, de la palabra de Dios o de Dios. Todos debemos de vivir como escrito está. Amén. Pase lo que pase. Todos debemos de vivir como escrito está. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo? A ver, a los niños. No vayan a decir nada, niños, porque si no se van a meter en problemas. ¿Cómo corrigen las mamás y los papás a sus niños hoy en día? ¿Con cachetadas, con pellizcos, con jalones de greñas? No digas nada. Si ya tu mamá quiere taparte la boca. Entonces, ¿cómo vamos a resolver cómo estamos resolviendo los problemas con los hijos? ¿Cómo resolvemos los problemas papá y mamá? Papá con autoridad. Yo soy el varón de la casa, aquí el que manda soy yo, te sujetas porque la Biblia dice que la mujer se sujete al marido y que la mujer se calle, que obedezca. ¿Así? Si lo estás haciendo, estás frito. Así no se resuelve un problema, así se hace mayor el problema. Se resuelve un problema y en un momento dado puestos de acuerdo. ¿En qué estoy fallando yo y en qué estás fallando tú? Tú estás fallando en eso, mi amor, y tú en esto, perfecto, no hay problema. Yo me corrijo, tú también, perfecto, se acabó el problema, ¿o no? No tiene que haber cachetada ni prepotencia, ni usar la autoridad que Dios nos dio a los varones, porque la autoridad que Dios nos dio a los varones nos hace más responsables de corregirnos primero nosotros. Corrígete tú y vas a mirar que tu esposa solitita se pone sedita sin que le hagas nada, pero corrígete tú. Porque a una mujer le es muy difícil someterse a un hombre machista, prepotente y grosero e irresponsable. Pero les es muy fácil someterse a un hombre amable, cariñoso y trabajador y cumplidor. ¿O no? Entonces todos debemos de vivir como está escrito. Y preguntaba yo, ¿cómo están viviendo usted hoy? ¿Y cómo debemos de vivir hoy cada uno de nosotros? ¿Cómo? Como escrito está. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos de resolver los problemas hoy? Como escrito está. ¿Sí le queda eso claro? ¿Cómo va a resolver los problemas y cubrir sus necesidades que tiene hoy? ¿Cómo? Como escrito está. ¿Qué dice el Señor que debemos de hacer cuando tenemos un problema o cuando estamos siendo tentados? Orar para que no caigáis en tentación. No puede dejar la oración. Tenemos que vivir de acuerdo a como escrito está. Y para soportar las tentaciones tenemos que hacer lo que escrito está. Orad. ¿Quieres resolver los problemas? Dobla las rodillas y ponte a orar. ¿Quieres soportar las tentaciones? Dobla tus rodillas y ponte a orar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: orad para que no caigáis en tentación. Y para cubrir tus necesidades, orar.
¿Qué dijo Jesús? El que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. O sea, de todo lo tenemos que hacer como escrito está. ¿Cómo le va a ir a los obedientes? Como escrito está. ¿Y cómo le va a ir a los desobedientes? Como escrito está. El objetivo de este tema son mis hermanos en Cristo, son hermanos que tengo que alimentarlos espiritualmente, pero veo que tienen problemas y hay situaciones, hay unos matrimonios que tienen unos problemas feos. Y algunos ya han hecho a un lado la Biblia porque no pudieron con la Biblia. Entonces van a pedir la ayuda para resolver en otros lados y a otras personas y hicieron a un lado la Biblia. ¿Qué están haciendo? Si esto es gratis. Ya cuando sale de la Biblia es que cada quien quiere hacer su voluntad y no queremos hacer lo que Dios dice, porque Dios nos compromete a todos ¿a qué? A corregirnos cada quien. Les doy esto de parte del Señor para que a partir de hoy y hoy mismo, si tú estás en problemas, usted tenga que resolverlos como está escrito. Amén. ¿Tiene necesidades? Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, póngase de pie. Cierre sus ojos. Ahora revise cuáles son sus necesidades. Porque a lo mejor hoy tiene muchas necesidades y se ha estado viendo tentado o tentada a hacer algo para cubrir sus necesidades, pero no es algo que a Dios le agrade. Yo no sé si tiene problemas y no los ha podido resolver. ¿Por qué no se han podido resolver? Nada más se necesitan dos para iniciar una guerra. ¿Pero dos qué? Dos tercos y necios, dos que no hacen caso. ¿Qué se necesita para llevar a la ruina a un matrimonio? Un esposo y una esposa que no hace caso de lo que Dios dice y no se corrige. ¿Qué es lo que puede hacer que te corran de la chamba? Alguien que no hace caso de las reglas y de los compromisos que le pide la empresa. Entonces yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí y revises también qué tipo de problemas tienes o qué es lo que genera problemas entre tú y tu esposa, y corrígelos y haz lo que Dios dice y no lo que tú quieras. Si hemos hecho lo que queramos, debemos de pedirle perdón a Dios. Si hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad del Señor, humíllese hoy ante Dios, porque escrito está: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No te vayas como llegaste. Si tú tienes problemas y no los has podido resolver y quieres resolverlos como tú quieres, mejor humíllate ante Dios, pídele perdón y haz las cosas conforme a la Biblia. Si tienes necesidades, ora al Señor y ponlas en las manos de Dios y espera en Él y haz lo correcto. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, podemos tomar como nuestro principal ejemplo lo que tú hiciste, mi Señor Jesucristo. Cuando fuiste tentado por el diablo miró que tú tenías necesidad de alimentarte y fue y te incitó a hacer algo, a hacer milagros, porque te dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan.
Y tú le dijiste, escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre. Y te tentó varias veces y tú le contestaste, escrito está, Satanás, solo a Dios obedecerás. Y así tú nos das un ejemplo que hoy queremos que quede bien sembrado en nuestros corazones, para que nosotros sigamos ese ejemplo y hacer todas las cosas como escrito está. En esta hora, Dios Todopoderoso, suplicamos que nos perdone las faltas que hemos cometido cada uno de los que estamos aquí. Y oramos, Señor, también para que tú tomes en tus manos todas y cada una de las necesidades que tiene cada uno de tus hijos. Tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Como escrito está, todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y en esta hora, Padre Dios, como escrito está, nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para pedirte que tomes en tus manos las necesidades que tiene cada uno de tus hijos que están en esta mañana, en este lugar, y que tú los bendigas. Bendícele, Señor. Muéstrale, Señor, tu grandeza y tu poder. Muéstrale, Señor, tu fidelidad. Manifiéstate a tus hijos y a tus hijas, Señor, cubriendo esa necesidad que tiene cada uno de ellos. Escrito está que para ti no hay nada imposible, y escrito está que al que cree todo le es posible. Y nosotros nos acercamos a ti con plena certidumbre de fe. Nos acercamos a ti teniendo en nuestro corazón esa confianza y esa convicción de que tú eres real y verdadero, y que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan. Y oramos por todas y cada una de esas necesidades que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas hoy en día, Señor. Y oramos que tú les des dirección y sabiduría, y oramos que tú cubras esa necesidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Usted cree que Dios le escuchó? ¿Usted cree que la Biblia es infalible? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces hagamos todo como está escrito. Amén.